muy loable, muchas gracias y me siento muy halagada de ver a tanta gente aquí para la charla de hoy. Como ha dicho, mejor presentación que la que ha hecho y la que hizo para la newsletter es difícil, pero bueno, soy directora creativa Cool Hunter y soy periodista de moda y hace 11 años que trabajo en moda y en pasarelas, tanto aquí como en el extranjero. El tema de hoy es curiosidad y me gustó mucho que me incluyeran dentro de este tema, básicamente porque el motor y lo más esencial para el mundo del cool hunting es precisamente eso, es la curiosidad. Y es también, se dice dentro del mundillo, ¿no?, que es el moto. O sea, si no tienes esa curiosidad en ti mismo, nunca serás un buen cool hunter. Suena como muy así, pero bueno, dentro del mundillo se suele decir bastante. Siempre que hago conferencias, y hace como 4 años o así que hago, empiezo siempre con esta frase, sobre todo, que dijo en su día Pablo Picasso, que es: yo no busco encuentro, porque ese en realidad es el secreto del mundo del cool hunting. Las tendencias aparecen y la clave para poder encontrarlas no es buscarlas, sino dejar más o menos que ellas te encuentren. Los cool hunters hablamos mucho de sentimientos y todo se habla de indicios, de olores, de sensaciones. Entonces, al final, es ir encontrando cosas y hay un poco, o sea, la palabra buscar es un poco tabú en esta profesión, porque la gente siempre piensa, sí, buscador de tendencias. En realidad no lo es un cazador, sino es una persona que se dedica a escuchar, a observar la sociedad para por ahí ir encontrando cosas y al final unirlas y saber qué es lo que vendrá en 1, 2 o incluso en 3 años antes de que pasen. Y no es magia, sino que hay técnicas para hacerlo, pero bueno, y ahora os contaré un poquito más. Coolqué, la primera vez que yo empecé, que supe del cool hunting y el cool hunter, fue en el año 2009, que estaba haciendo un máster en diseño de moda y comunicación. Y vino a la clase, un día tuvimos una conferencia de un hombre, un italiano, que decía que venía de Future Concept Lab, que es una agencia de investigación de tendencias de Italia. Y llegó y dijo que él era cool hunter, que se dedicaba a viajar y a cazar tendencias por el mundo y que analizando, escuchando, haciendo fotos conseguía saber qué es lo que venía. A mí eso me dejó impactada. Además, yo soy una persona que me costó bastante saber lo que quería hacer con mi vida. Soy la típica chica que quería ser mamá, quiero ser artista. Fui unos años modelo, quise ser actriz, cantante, diseñadora, veterinaria, todo a la vez. Entonces, claro, un día llegué a casa y le dije a mi padre, que es médico, científico: papá, voy a ser cool hunter. Y me dijo: ¿Cool qué? Y le dije: no, que te lo juro, papá. Y nunca me olvidaré porque me dijo: Clarita, a ver qué día pisas en el mundo de los reales. Y le dije: no, papá, yo te juro que esto existe, papá. Y me dijo: vale, Clarita, pero si puede ser, empieza a buscar una profesión o un trabajo que te dé dinero. Cuando yo empecé no había para nada formación. Es una profesión que tiene como mucho 20, 21 años. Empezó en el año 90. Y cuando yo empecé a estudiar no había muchos lugares donde poder estudiarlo. Me fui a Londres y a Holanda y a varios sitios, y hay bastante más. No voy a hacer una gran explicación de esto, pero por si acaso alguien no supiera, pues el cool hunter es una profesión que viene del marketing y empezó a principios de los 90. El término fue creado por una revista que fue en New York en el 97 y la primera agencia que lo utilizó fue Look Look y fue creada por Didi Gordon, que se dedicaba al marketing y a día de hoy es un poco la pionera de la profesión. Lo que le pasó a Didi Gordon fue que ella trabajaba en una agencia de marketing y comunicación y publicidad, y se ve que se quedó muy encallada con un proyecto y no podía más. Al parecer se enfadó y se fue a la calle y se fue a dar vueltas y tal. Y haciendo un café y caminando por la calle se dio cuenta que como que le venían ideas del trabajo que estaba haciendo y lo empezó así a poner en práctica, salir a la calle, y es un poco el nacimiento de salir a la calle. Por eso está tan relacionado lo del estudio de campo, salir a la calle para encontrar.
Y bueno, es un poco como empezó. Y esta es, bueno, en realidad esta es la primera vez en la historia que se escribió la palabra Cool Hand en el mundo, que fue esto, en el 97. Como decía, Cool Hunting es todo sobre curiosidad, porque como decía, es el motor. Dicen, y esto me lo dijeron en Londres y luego en otros lugares, dicen que un Cool Hunter nace y no se hace. Y a ver, esto suena un poco elitista porque es como, ¿qué pasa? Que los demás no, sino y además como que naces. Bueno, dicen que es una sensación que tienes y tienes como un sexto sentido para oler las cosas. Y luego hay una forma que me gusta más explicar, más que esta, que es, yo siempre digo que no es que vea más, sino que miro diferente. Lo mismo que todo el mundo ve, hay muchas interpretaciones. Y si consigues leer entre líneas, es cuando empiezas a ver un poco el futuro. Y cuando esto pasa es algo apasionante, porque si alguien en alguna de vuestras especialidades tiene ese sentimiento, o sea, innatamente, o sea, es evidente que va a ser bueno en eso, porque es alucinante cuando delante de tus ojos, casi mágicos, se empiezan a unir los puntos de cosas que tú ves porque lees entre líneas lo que va a venir, ¿no? En vez de, digamos, de hablar y hablar, lo que he pensado es, he venido aquí y voy a hacer una breve, intentar, como una pequeña clase magistral para explicaros un poco qué es lo que viene ahora en el 2018-19 a nivel de moda y lifestyle, para que veáis un poco, o sea, lo que vengo estudiando desde hace un par de años. Esto es solo un resumen, y entonces así veréis un poco realmente qué es lo que viene y lo entenderéis un poco mejor, creo que es más fácil. Voy a hablar de las macrotendencias. Las macrotendencias un poco a nivel global, ¿no? ¿Cómo funciona el mundo? Hay dos formas de empezar a analizar. Primero macro y luego micro. Macro es ver a nivel mundial qué es lo que pasa en el mundo. Y luego micro ya es cuando te empiezas a detallar en algún tema en concreto, ¿vale? Normalmente se definen entre 4 o 5 grandes macrotendencias cada año, ¿vale? Que normalmente siempre acabamos los mismos. Y se le suele dar un nombre que suele ser el mismo. En todas las agencias de comunicación más o menos es lo mismo. La primera gran tendencia que voy a hablaros es de reform. Ahora estamos en un momento de revolución más que nunca por muchos motivos. Ahora es el momento de la protesta. Ahora es el momento de las mujeres. Y por eso escribí la frase de que ahora la curiosidad es más que nunca de las mujeres, porque, bueno, como sabéis, ahora el tema del woman empowering y del feminismo y de todo lo demás está muy, muy, muy en boga y ya era hora. Hace un mes también salió que Islandia es el primer país que por fin ha conseguido la igualdad de salario entre hombres y mujeres, y ya era hora. Y bueno, es un momento importante. Marcas como Chanel, marcas como Dior, marcas como Riot Gal, marcas como Vetements, grandes marcas, todo el mundo se está lanzando a ello, un poco para reivindicar nuestro papel. Y porque es el momento de empezar un poco a igualar las cosas. ¿Esto qué pasa? Que las cosas no pasan porque sí, sino que todo empieza a unirse entre ello. Y esto que ha hecho que el reivindicar traspasa las pantallas, traspasa todo, y por eso ahora ya en las pasarelas ya no es puramente una modelo que camina, sino que se intenta contar mucho más en la pasarela. Y por eso Chanel fue el primero en hacer la gran protesta en favor de las mujeres para la colección del año pasado. Es también el momento de, por ejemplo, de Palomo Spain. Es un ejemplo que está dentro de esto de Reform. ¿Por qué? Palomo es español y ha traspasado los océanos y los mares hasta ser conocido. ¿Por qué? Porque Palomo está dentro de esta revolución. ¿Y qué nos está contando? Lo que nos está contando es que a lo mejor todo lo que siempre nos han contado no es ni lo único y a lo mejor ni siquiera es verdad. Palomo hace creaciones de ropa de mujer para que lo lleven los hombres. Pero ¿quién dijo que, por ejemplo, un vestido o unos tacones son de mujer? Básicamente porque los tacones al principio de todo se crearon para los hombres y para los reyes, porque los hombres, o sea, los reyes querían estar por encima de la plebe, ¿no? Para ellos. Entonces, a día de hoy casi nos escandalizamos si vemos un hombre con tacones, pero la realidad es que se crearon para ellos. Un poco igual que las faldas y los vestidos, que tienen un origen religioso. Y bueno, si viéramos los hombres con vestido, todo el mundo le escandalizaría, pero la realidad es que ¿quién dijo que un vestido fuera de mujer? ¿Quién dijo que un tacón fuera de mujer? También es el momento del anti-fashion, que se llama. Ha habido un momento durante los últimos años, lo que más
lo que más se hablaba era un poco del mundo de la moda en sí. Y ahora lo que se está intentando valorar es que el mundo de la moda es muy ambiguo e incluye muchas cosas. Y moda no es ropa. Entonces ahora es el momento del producto en sí. Vêtement es de la prenda en sí. Ahora es el momento de empezar a darle valor al producto, tanto sea ropa como sea una creación, como sea cualquier tipo de cosa. Es también el momento de, o sea, dentro del anti-fashion, es también el momento de empezar a replantearse cosas. La revolución empieza a hacerse muy grande y empezamos a ver que tenemos que empezar a cuidar mejor el mundo porque lo estamos destruyendo. Es un tema que viene de hace muchos años. Todos sabemos que el cambio climático está afectando mucho, menos el señor Trump, que evidentemente dice que no existe, pero la realidad es que lo estamos destrozando. Y es también el momento de empezar a pensar cómo podemos crear sin tener que destruir antes. Es un poco como todo el tema del veganismo y todas estas cosas, por ejemplo, o el tema de la carne. Cada vez se puso mucho esfuerzo, por ejemplo, en empezar a crear mejores animales que comieran mejor y tal, pero para ello tienes que cortar millones y millones de campos para poder plantar la comida que comen esos. Por lo tanto, es como estar creando y destruyendo, crear y destruyendo. Y esto, por ejemplo, ha impactado muy directamente en estos últimos años con el tema del denim. Entonces, el denim es una de las cosas que más dinero se gasta en hacer un denim. Para cada pantalón se gastan no sé cuántos litros para desgastarlo y para conseguir que al final acabe siendo un denim. Entonces, ahora el trabajo es esta revolución de intentar crear sin destrozar y sin destruir. La siguiente gran macro tendencia, que además a mí es mi favorita, es slow. Slow, paz, calma, tranquilidad. Y el primer ejemplo es lo que se conoce como el slow culture. Ahora mismo estamos invadidos con el slow culture y, de hecho, lo que siempre pasa es que normalmente cuando haces el estudio de macro tendencias siempre hay o todas o algunas de ellas que son contrarias de la otra. Entonces, cuando hayáis visto las 4, veréis que algunas son como mucho hacia la tecnología y otras muy hacia todo lo contrario, a volver al origen, que es el de este caso. La foto en este caso que he seleccionado, bueno, esto es un render de los primeros que se hizo porque en su día estuve como medio colaborando con los de Flax and Kale. Y Flax and Kale, sabéis que es el lugar, bueno, no sé si lo conocéis, pero que está aquí al lado, que es un lugar así flexitariano, vegano, cultura healthy, que precisamente su motor y su idea es precisamente esto, es comer mejor y un poco volver al origen, ¿sabes? Y dedicar tiempo y en comer, en pensar y en todo lo que hagas, hacerlo con más calma y con más cuidado. A la vez tiene mucho que ver con el tema de empezar a contaminar menos, un poco lo que venía diciendo. Todas las macrotendencias siempre tienen que ver unas con otras y se van cruzando, pero en este caso, por ejemplo, H&M tuvo el acierto de juntarse con Flax and Kale para ser la primera tienda en España que tuviera un restaurante. No es la única, pero a nivel de mass market, de una marca tan grande como un H&M o un Zara o un tal, es la primera marca. Esto, por ejemplo, no es nuevo, lo copiaron de, por ejemplo, en Londres, la mítica Topshop o incluso River Island antes, que fue la primera en incorporar un Starbucks dentro. Y todo ello al final es para cada vez más ofrecer a los consumidores mucho más que el propio producto en sí que de entrada vendían. Además, se han unido en muchas formas y, por ejemplo, cuando estás en el bar y ves las pantallas, en las pantallas también te hablan, por ejemplo, de todo lo que utilizan, por ejemplo, los tintes que utilizan naturales. La remolacha, la cúrcuma, el té, todo esto son tintes naturales y entonces, bueno, como ellos son muy ecológicos, es un poco como que la forma de H&M rápida y efectiva que ha tenido de parecer un poco más ecológico y un poco más green. Es también el momento, por fin, también, de... Bueno, hay la moda increíble de los green juices y ahora todo el mundo ahora todo el mundo es un adicto a esto, ¿no? Y parece que esto nos cambiará la vida, pero... bueno, ahora es el momento de la frase esta mítica de somos lo que comemos, ¿no? O sea, al final es un poco la misma historia, ¿no? De tener conciencia y de ponerle la conciencia que toca a cada cosa. Y finalmente, porque... poco a poco se está entendiendo que para estar bien no hay que estar flaco, para que esté bien hay que estar sano. Y por eso todo el tema del deporte, y por eso todo el tema de las comidas, y por eso esta euforia del veganismo y de ir por el camino sano, ¿no? Dentro también de Slow está el People First. El People First es una nueva tendencia que está súper en boga ahora y está sobre todo tanto en las empresas como a nivel individual. No sé si hay mucha gente, o sea, si ya lo conocéis. Si es así, lo voy a ir explicando de todos modos por si alguien no lo sabe.
Pero el People First es esta nueva mentalidad que se tiene de, tanto, como decía, tanto empresa como a nivel personal, de cuando tú vas a buscar trabajo ya no solo te importa que te den un buen sueldo y que tengas un buen horario y que a lo mejor te paguen la seguridad, que tengas asistencia de no sé qué y el médico y una mutua. No. Ahora la gente quiere más cosas. Hasta hace un tiempo la gente se alucinaba cuando llegaba a un trabajo nuevo y decía, no, los miércoles hay fruta en la oficina. Bueno, pues esto ya no es novedad. Hay gente que ni siquiera lo ha tenido, no ha pasado por ello, pero hay muchas empresas que empiezan un poco a integrar todo este slow a través de la comida. Y ahora hay un paso más, que es el People First. Y el People First es empezar a ofrecer a los trabajadores ejercicio o actividades dentro de la empresa gratuitas, a ser posible, que hagan estar mejor con uno mismo y que hagan estar mejor en el trabajo. Un ejemplo, por ejemplo, real de ahora, que no hace tanto que lo ha incorporado, es Desigual, y entonces hay como unas pantallitas como esta y tú entras a trabajar y ves a las 10 clase de yoga, a la tal, y es alucinante, claro, porque le estás ofreciendo a tu trabajador como, bueno, el gimnasio gratis, una garantía, y dices, ¿puedo dejar de trabajar para ir a yoga? Pues puedes. Entonces es un poco intentar que la gente esté mejor en el trabajo, disfrute más de su tiempo, no lo sé, hacer un regalo a los que están trabajando también para ti. Y un poco es pensar en la persona más allá de, o sea, si piensas más en las personas, al final el resultado es mejor. Y está también dentro de esto del slow. Luego está el tema del experience lasering. Cada vez más las tiendas y todo, Flax and Kale y mil y un ejemplo. Aquí mismo. Todo empieza, cuanto más experiencial, no. Bueno, de experiencia. Cuanta más experiencia se ofrezca en cualquier cosa, mucho mejor. O sea, ahora la gente ya no solo se conforma con entrar a una tienda y ver ropa. No, si hay música, te regalamos esto, tenemos un zumo, ven y prueba esto, etcétera. Y todo esto, por ejemplo, ¿de dónde viene? Pues es bastante curioso, pero una de las cosas que más está impactando al mundo es el tema de las escape rooms, porque, o sea, todo el tema de experiencial era como que antes tenías como que buscarlo demasiado y ahora la gente lo está empezando a buscar en el ocio, pero no solo para pasarlo bien en sí, con lo que te ofrecen, sino que lo vivas tú mismo, que sea más experiencia para ti. Y, bueno, las escape rooms, al parecer, te hacen salir de tu normalidad, al fin y al cabo, está dentro del blog y esta nueva cultura. A nivel de estética y de moda, es el momento de lo que se llama el pastoral design. ¿Por qué? Porque lleváis viendo, si sois así muy frikis de la moda, así como yo, que en verano cada vez hay más tiendas con racks de todo muy, muy natural, muy, muy natural. Todo tiene que ser, me acuerdo el año pasado en Zara, que era una euforia, o sea, había escaparates blancos, cuando antes esto era un tabú increíble, no podías poner un maniquí todo vestido de blanco porque era como anticonstitucional. Y ahora es como una necesidad en verano, o sea, como llegue Semana Santa o se acerque el verano y no haya un rack de ropa blanca, de algodones, de linos, de rafias, es impensable. ¿Por qué? Pues porque estamos yendo hacia lo más sano. Y es también la forma de las marcas aparte de para vender, porque saben que la gente estamos demandando esto, es la forma de hacernos creer que son más ecológicos y que están empezando a apostar por, pues materiales más orgánicos. En algunos casos es verdad. Ejemplo, hay una marca que yo soy absolutamente forofa por el concepto, no tanto por la ropa, que también, que es Reformation, y es una marca que no sé si la conocéis, pero es americana y es una maravilla, y precisamente todo lo que vengo hablando es lo que está intentando poner en revolución y al final plasmarlo en una prenda de ropa, y que al final cuando tú compres esa ropa, que probablemente te cueste un poco más, te valdrá más, pero tú sabrás todo lo que hay detrás. Y no es un querer parecer ser, es un porque realmente han dedicado un trabajo y un tiempo mucho más para podértelo ofrecer. Es el momento de Rafia. Ahora prepararos este año para Zara y para todo esto. Todo esto viene de Bali. Ahora el gran momento. Hace muchos años que Asia es como el centro. También ahora podríamos hablar de otros lugares como México, o podría hablar de otros lugares, pero hasta hace un tiempo estaba más hacia Seúl era el lugar, Japón era el lugar. Ahora está más yéndose hacia las islas, y entonces en Bali es unos lugares meca de todo esto. Y bueno, Zara lo ha visto, saca provecho y bueno, no creo que haya ninguna de nosotras que nos vaya a faltar, o de nosotros que nos vaya a faltar. Dentro del flow también está lo que se llama el artisanal. Todo empieza a ser, o todo el natura nuevo. No sé si os habéis fijado que el natura
su nombre lo indica, siempre ha pretendido ser el Natura. Pero ahora empieza a ser de verdad, ahora cada vez empieza a ser cada vez más slow, cada vez más artesanal, más cuidado al detalle. Y una de las cosas que lo identifica, que lo hablaré ahora un segundo, es el tema de esta forma que parece un poco hecho a mano. Y dentro de esto hay varias cosas importantes, como por ejemplo el detalle del ojo, que a día de hoy es un icono, es un símbolo importante, que hablaré de él más adelante. Pero bueno, el tema artesanal está todo dentro también del Snow. Luego es el momento del craft. Hasta hace un tiempo el café, el té, bueno, era la euforia del café, craft, tal. Ahora es el momento de las cervezas. Es curioso porque el otro día estoy hablando con un maestro cervecero, bueno, me estuvo contando unas cosas alucinantes que yo no sabía, básicamente porque yo no bebo, pero al final lo que me contó es que al final somos un poco de posado, ¿no? O sea, tú te venden craft o te ponen un papelito de orgánico y tú te lo crees más. En realidad es un producto de marketing estrella, porque al final a mí me contó que la cerveza en sí, para hacer cerveza ya es un proceso artesanal, por lo tanto llamar a algo cerveza artesanal y cobrarte el triple por ello es un poco que nos están tomando el pelo, ¿sabes? Pero ya nos gusta, ¿no? Un poco aquello, no sé, es bonita la copa y te sabe mejor, ¿sabes? Y hay muchos de ellos que ni siquiera siguen un proceso artesanal porque lo hacen en el garaje de su casa y me consta porque conozco gente que se dedica a esto y marcas de ello. Pero bueno, es esta estética, ¿no? De que parece que le han dedicado más tiempo, hay pocas unidades, es más cuidado. Entonces, todo esto es lo que nos acaba atrayendo, ¿no? Y es lo mismo de antes, el hecho a mano es lo que nos atrae, es un poco lo de toda do it yourself o hecho a mano, es lo que está molando. El drawing es un poco lo que se estaba diciendo, venía también con lo de artesanal. Ahora es un momento muy, muy importante de todo lo que es un poco abstracto y todo lo que nos remite a caras, porque todo esto tiene una influencia muy importante de África, que ahora está en un momento muy importante y África va a dar que hablar tantísimo en este tiempo, ya lo está haciendo. De hecho, ahora hay una corriente de bloggers increíbles africanos que, si no los habéis visto, os recomiendo, o si queréis que os diga unos cuantos, porque es para alucinar lo que están haciendo. Pero bueno, es importante el tema de las caras. Y como, por ejemplo, no sé si alguno lo ha visto, en Mango este año uno de los productos estrellas son unos pendientes que tenían caras, que es la imitación de otra marca, una marca parisina que vale 5 veces más. Pero bueno, es el momento de las caras y las seguiréis viendo y las continuaréis viendo este verano muchísimo. Y la última dentro del slow es el tema del south. Se llama south porque es una mezcla entre el sur de España y es también la parte de Italia. Esta mezcla del folclore es un poco el folclore español mezclado con el glamour italiano, ¿no? O con esa estética italiana. Todo esto, si os fijáis, mezclan pues la rafia, productos naturales, enseñar el cuerpo, volver un poco al origen, que parezca y que remita, que es todo mucho más natural. Y el exponente número uno de si no lo conocéis, es Jacquemus, que es el ex diseñador de Comme des Garçons, que se puso el solo y ahora es el Nova Más y es el que abrió la última pasarela de París. Y bueno, por ejemplo, esta silueta es suya y qué casualidad, ¿no? Que Zara llevamos con los topos reventando, Inditex ha reventado y todas las marcas de más marcas están con los topos. Primero era el blanco y negro, porque todo siempre empieza un poco como haciéndote creer que viene poquito a poco y te lo ponen negro y blanco, blanco y negro, y ahora ya lo vemos de todos los colores, ¿no? Igual que los cuadros, ¿no? Antes los cuadros era el típico cuadro Gales de toda la vida y ahora ya salen rosa, que dices, ostras, pero bueno, es un poco la evolución de las cosas, ¿no? La tercera macrotendencia es el caos. Esta es un poco en contraposición. Ahora no es nuevo, pero claro, empezó como tendencia, pero es que ahora ya se está estableciendo y ya era hora, ¿no? Por fin, lo importante no solo es ser guapo, flaco, alto, estiloso, no. Por fin hay nuevas generaciones, por fin la edad no es lo importante. ¿Y qué demuestra esta gente? Pues que el estilo se tiene o no se tiene y que no importa cómo seas, no importa lo guapo, lo alto, el dinero que tengas. Toda esta gente, la historia de esta señora que se llama Icono Accidental en inglés, es una de las pioneras. Esta persona iba vestida a las pasarelas, se paseaba por ahí para hacerse fotos y se ve que una manada de periodistas se pensó que ella era el Nova Más y de ahí se ha hecho, es una de las personas más conocidas en el mundo como lo es Iris Apfel. Otro claro ejemplo de que no hay edad
y de que, bueno, cualquier momento es bueno, ¿no? Para volver a empezar. Es también el momento del mix and not match, ¿no? Antes toda la vida era como que cuando eras pequeña que te decían, sí, el cinturón y el zapato va a juego con el bolso y todo tenía que ir un poco combinado porque, claro, el protocolo de vestir. Y, bueno, esto es un ejemplo del día de hoy. Ahora todo el mundo mezclamos. Y, obviamente, la marca líder en todo esto es Gucci, que ha marcado un antes y un después, lo está haciendo espectacular. Por otro lado, da un poco de miedo, ¿no? Porque una camiseta que valga 300 o 500 o 600 euros te hace planteando un poco qué está pasando en el mundo, ¿no? O sea, ¿te vas a gastar 600 euros en una camiseta? Bueno, esto lo dejo a cada uno, pero la realidad es esta. Pero al final lo importante de todo esto, ¿qué es? Lo importante al final no es la estética, lo importante es que el mundo nos está empezando a decir algo. Y lo que nos está empezando a decir es que, por favor, menos etiquetas. Palomo lo estaba diciendo con el tema del género, ¿no? O sea, Pelayo nos está empezando a plantear que da igual, si eres hombre y mujer, puedes usar lo mismo. Y en este caso es empezar a quitarnos etiquetas y tabúes. Tú vas de los 60, yo voy de grunge, tú vas de... Es un poco de el todo vale, es un poco el momento de empezar a plantear, innovar y, bueno, es más o menos este es el momento. Es también el momento del super glam, que se llama, porque todo esto tiene una influencia de los años 80. También lo vais a ver mucho en las marcas y también este verano. El brilli aquí nos gusta mucho, pero cada vez es una cosa que no puede faltar en ninguna colección de una tienda, por ejemplo. Y una de las marcas líderes en esto, y en este caso es la silueta del final, es Balenciaga, que es un poco el exponente más grande del super glam. Y bueno, y la estética es evidente, ¿no? Estudio 54. Es un poco lo que vais a venir viendo también. Es el momento del arte y collage. Esto a mí me encanta. Esto es el momento del arte y collage porque el arte cada vez se está deconstruyendo. Y esto ha llegado a traspasarse hasta los medios de comunicación, revistas y tal. Y cómo no, o sea, ¿quién no tiene en Instagram, Snapchat, los filtros? O sea, todo esto de poder crear tú mismo y como hacerte partícipe, que cada uno tenga su propia creatividad y su propio collage, es un poco hacia dónde vamos, ¿no? Más libertad y en todo, por eso, que cada uno tenga más libertad a la hora de mezclar, más libertad a la hora de pensar, más libertad a la hora de vestir, de escoger, de crear, de mostrar tu personalidad. También es el momento del surrealismo kitsch. Aquí importan muchas cosas. Por ejemplo, el tema del ojo. No es casualidad que veáis pendientes. Kenzo, evidentemente, lo ha explotado hasta la saciedad. Pero al final, todo esto es de Vetements, que puso lo de los zapatos bueno, esto es lo de las calles, ¿no? Los colores, y es al final el tacón de tu zapato. Todo esto es para provocar y haciendo uso de lo que se llama el antibonitismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el anuncio de Kenzo y que era de una bebida, era un poco agresivo el anuncio, era un poco... Había gente que incluso decía que le resultaba desagradable porque los gestos de la chica, y era como que siempre antes te lo vendían como la chica mona y esta chica estaba volviéndose loca. Al final todo esto que es para llamar la atención y conseguir lo que han conseguido, que es vender. Y entonces antes era como que todo era maravilloso, los modelos tenían que ser guapos. Ahora es el ugly shoes, las ugly models, o sea, cuanto más diferente y más feo seas, más bonito. Y es aquel debate el eterno debate de que no sé si es bonito o es feo, pero me llama la atención, me interesa, lo compro. La última macrotendencia es una que es la que más está impactando, que es lo que se llama el prêt-à-porter. Evidentemente es una conjunción que se ha creado del prêt-à-porter y el deporte, ¿vale? Antiguamente solo había la alta costura y el prêt-à-porter, y ahora se ha creado un tercer concepto que es este. ¿Por qué? Pues porque ahora es el momento de juntar lo que es street con lo que es el deporte. Es el momento de lo que se llama el digital vintage. Esto es un recurso fácil que todos conocemos y que siempre pasa, y es usar la nostalgia para conseguir atraer al consumidor. Es el momento de rememorar lo que cuando en nuestra infancia nos parecía alucinante, pues ahora es el gran momento del digital vintage y todo lo que nos recuerda al momento pasado. Quién sabe, igual ahora se pone de moda volver a llevar el Walkman y el Discman y todo esto. Es el momento del action. Action viene mucho, obviamente, del deporte y de todo esto. Balenciaga lo ha explotado a la saciedad, y es este punto en el que no acabas de saber si me gusta o no me gusta. Y además, evidentemente, todo esto parecía como para ir de deporte, para ir a hacer deporte, pero ahora lo llevamos por la calle y es tan normal, cuando en realidad, ostras, es aquello que dices, no sé si es horroroso o es vomitivo, ¿sabes? Pero bueno, es una euforia. Este zapato es baratísimo, me parece que vale como 1.000 euros y está agotado. O sea, estamos todos locos, pero... Y se supone que es bonito, o lo es, no lo sé. Pero bueno, este planteamiento que te hace mover cosas es el éxito.
es también el momento del onboard. Ese es un momento importante que tiene mucho que ver con el principio que os decía de las mujeres. Hace, de hecho, bastantes años que esto existe, pero ahora está pegando muy fuerte. Hay muchas campañas de comunicación que están utilizando el tema del surf y del skate para reivindicar y, sobre todo, porque es un poco la metáfora, ¿no? De que el skate va sobre ruedas y de que como que avanzas más rápido. Y hay una nueva generación de mujeres que empiezan a tener menos miedo, son más guerreras, que se les llaman princesas sobre ruedas, porque al final son mujeres que no renuncian a la parte que les gusta de ser mujer y de súper vestirse y poner un vestido maravilloso, pero van en skate porque molan, porque pueden, porque quieren, ¿sabes? Porque, bueno, empezar un poco a igualizarlo todo. En realidad esto no es nuevo, porque en el año 2011 ya lo hizo Celine, que fue el primero que lo empezó a usar. O sea, que lo que pasa que son estas pildoritas que tú vas encontrando y al principio no te llaman mucho la atención y al final acaban impactando al mundo entero. Y sí, no sé si os habéis fijado, pero cada vez hay más, afortunadamente, niñas que están con toda esta historia. Y antes era como, no, esto no, que es de niño. Pues no, también es para mujeres. Es el momento también del Sport Color y esto marcas como Adidas, Fila, Supreme y bueno, me podría extender hasta el infinito y más allá. Es su gran momento por muchas cosas. Primero porque utilizan los colores primarios y segundo porque todos estos colores nos remiten a la nostalgia. Muchas veces el uso de los colores primarios nos traen a momentos pasados. Y el tema del colorama y de los colores es muy importante para la comunicación, marketing y todo esto. Y es un gran momento para esto que está dentro del Pret-a-Porter. Y por último, he puesto esta, que hay muchas más y me podría extender hasta la saciedad. Esto es lo que os contaba, ¿no? El mezclar lo que se supone que antes era para ir para la calle o la oficina, mezclarlo con lo del deporte. Yo me acuerdo cuando era pequeña en el colegio, una amiga mía, su madre vino con un chándal de arriba abajo rosa y tacones, que a mí eso me pareció lo más increíble que he visto en mi vida. Y hace unos años todas nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza cuando vemos a una persona con tacones y con un chándal. ¡Qué horror! Y ahora lo llevamos todos. No todos, pero realmente es como la normalidad. ¿Todo esto qué pasa? Pues que están cambiando y se está invirtiendo la pirámide. Al principio de todo, épocas de Chanel, digamos que era el pueblo que tenía que mirar a las grandes marcas para inspirarse y para decir, oh, el mundo es esto. Y ahora lo que prima son las street brands. Es todo lo contrario. Ahora son las marcas de lujo, cada vez lo tienen más complicado porque se han de fijar en lo que pasa en la calle para darse cuenta que es lo que de verdad quiere la gente. Entonces la pirámide se ha invertido. Antes eran los de arriba que impactaban a los de abajo y ahora somos los de abajo que impactamos a los de arriba y ellos se tienen que modernizar. Por eso, por ejemplo, un Louis Vuitton está empezando a hacer estas cosas o un Loewe hizo esa campaña tan alucinante con los bloggers que fue el fracaso más grande que ha ido, pero que a la vez fue el éxito más grande del mundo y vendieron bolsos de 3.000 euros a niñas de 15 años que yo no sé ni cómo los pagaron. Al fin y al cabo, el mundo está cambiando y el mundo tiene contrastes. Y esto es un poco el ejemplo de lo que a nivel de Cool Hunting se tiene que hacer. Lo básico es tener curiosidad del mundo. Esto es lo que está... todo esto al final es el resumen de que el mundo está cambiando, de que tenemos que abrir los ojos y ser curiosos porque lo tenemos delante, pero a lo mejor no lo estamos viendo. Y tenemos que buscar formas y encontrar formas de ver más allá y sobre todo no dejar de tener curiosidad. La exposición la dejo aquí porque me podría tirar horas hablando y poniendo más ejemplos, pero bueno, más o menos era un poco el ejemplo que os quería demostrar de un poco de lo que va a venir hasta ahora. Y ya está.